Shalom Javerim, Shalom, 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 más que nunca Shalom. Es víspera de Yom Kippur hoy y como les he contado alguna vez, yo quiero cada vez con mayor urgencia y con mayor intensidad, yo quiero aprender a hacer teshuvá. Yo entiendo cada día más que teshuvá no es un medio para conseguir algo, sino que teshuvá, el retorno respecto de las respuestas falsas o el no deseo de respuestas a las preguntas, que nos lleva a el retorno, a abrazar las respuestas, el retorno que nos lleva a observar, a percibir divinidad en nuestro camino, el retorno que nos lleva a identificar claramente la diferencia entre bien y mal y por consiguiente a producir cambios sensibles en nuestras propias vidas. Ese retorno, esa teshuvá, cada día más estoy convencido de que a eso es que hemos sido llamados en este paseo por este mundo, por esta suerte de escenografía, de Matrix, de lo que queramos, metida en leyes de la materia, del tiempo y del espacio. Y yo quiero aprender a hacer teshuvá, y hoy es casi Yom Kippur, ya en unas horas. En unas horas vamos a dejar de comer por 25 horas. Y vamos a tener un montón de tiempo para hablar con nosotros mismos y desde el con nosotros mismos hablar con el Creador. Está lleno de trampas, está lleno de ideas creadas para que no logremos hacer eso. Pero parte de lo que está cambiando en el mundo, en la sociedad, con esto de la caída de cáscaras, es que, por ejemplo, muchos de nosotros, la mayor parte de las plegarias de Yom Kippur, del día de la expiación, mal traducido por día del perdón, este año no las vamos a hacer. Lo mismo nos pasó el año pasado. En su enorme mayoría no las vamos a hacer en un Beit Knesset, en una sinagoga, sino en nuestros hogares. En mi caso particular, seguramente la mayor parte de las tefilot las voy a compartir con mis padres en su casa. Y está peligroso para ellos, sobre todo, ir a un Beit Knesset. Y hay mucho contagio de muchas cosas. Y por consiguiente, yo voy a compartir mi tefilá con ellos. Porque habitualmente, judíos de todo el mundo, incluso quien no pisa un Beit Knesset, una sinagoga, en todo el año, van en Yom Kippur a la sinagoga, al Beit Knesset. Y entonces las tefilot, las plegarias, están organizadas de tal modo que ocupan básicamente todo el día. Y con eso de que ocupan básicamente todo el día y que se canta mucho y que hay un hazán, un oficiante, que se ha preparado como un cantante de ópera y demás, entonces eso de 25 horas, no comer, no beber y no hacer tantas otras cosas, básicamente no hacer nada, se pasa más liviano. Pero cuando estás solo haciendo eso, el año pasado estábamos en pleno confinamiento y me acuerdo, me tocó estar Yom Kippur básicamente solo conmigo mismo en mi casa, solo con el Creador conmigo, y dedicarme a hacer teshuvá. Hice un par de visitas al Beit Knesset de Amirim, que es muy chiquito y que había gente contagiada y gente que no se sabía, y que esto y que aquello, y entonces nos quedamos la mayoría afuera, todas esas cosas. Cada vez más, al caerse las cáscaras, y las cáscaras incluyen costumbres, rituales, trampas al solitario, de pronto, vamos siendo empujados por la realidad a
poder escapar del espejo, no poder escapar más de nosotros mismos. Tenemos que vernos realmente, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, tenemos que encontrarnos con el significado de nuestra propia existencia. Tenemos que encontrarnos con planes de acción, con promesas, con compromisos, que seamos capaces de hacernos a nosotros mismos. Teshuvá. Teshuvá implica que yo tomo algo por verdadero, siquiera algo mínimo, siquiera en base a qué premisas absolutamente básicas empiezo a formular preguntas. Más básico que eso. Y desde ahí entonces empiezo con honestidad absoluta a preguntarme por lo digno de mí, por lo no digno de mí, por aquellas cosas en las que me digo la verdad, por aquellas cosas en las que me ha sido cómodo mentirme, o por aquellas preguntas que he tenido miedo de formularme y entonces les he asumido respuestas cómodas solo por escaparme de las preguntas mismas. Y así, quiero aprender a hacer teshuvá. Y entonces, ¿qué hago cuando parece ser parte de la estrategia divina de este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué hago cuando ser inteligente, ser sabio, tener un coeficiente intelectual alto y usarlo y refinarlo de continuo? ¿Qué hago cuando todo eso no me sirve para nada? Me explico. Abraham seguramente era muy inteligente. Y era tan inteligente que fue capaz de aceptar cuando Hashem le dijo, cuando el Creador le dijo: camina ante mí y sé íntegro, sé inocente. No te hagas preguntas innecesarias, en definitiva. Yo te digo a dónde caminar, tú camina. Y en tu caminar te vas a encontrar cosas y solamente actúa con rectitud. Como dice David Amelech, el rey David en Tehilim luego, es muy fácil. Aíslate del mal y haz el bien. Básicamente en ese orden. Porque todo tiempo que hay mal dentro tuyo, tu bien te va a salir contaminado. Todo tiempo que en ti haya mal. Entonces Abraham hace eso. Abraham en toda cuestión, aun si él no entiende, hace lo que la voz divina le indica. Y entonces actúa con inocencia, actúa con integridad. Ahora, ¿qué hacemos si la situación es más complicada todavía? Si tengo... Hay gente que se parece quererse suicidar. Me pasó una moto a toda velocidad por la derecha y no tiene casi margen de movimiento. Hay un solo sendero para andar aquí, una sola senda. Hay gente que no encuentra el sentido de su vida y entonces ese tipo de cosas es lo que hace. Fijaos, me voy a explicar. Van a ser 2 años que estamos adentro de esta historia del Keter, de la corona, del Keter que de repente, al igual que en Megilat Esther, que en el libro de Esther, salió a dar vuelta todo lo que dábamos por asumido en la realidad y sin mostrarse, escondiéndose, como hace el Keter, como hace el Keter, la corona, que es lo que está más adentro de todo, está escondido de nuestra vista. No tenemos modo de acceder a imaginar siquiera el Keter. Y vemos sus manifestaciones. Lo vemos, por ejemplo, en todo el modo en que el Creador
manteniéndose absolutamente inadvertible, maneja de modo irracional e improbable, extremadamente improbable, todos los sucesos del libro de Esther que culminan en Purim. En Purim, básicamente, cuando empezó toda esta historia del Keter, Corona y todo lo demás. Y claro, desde el primer día, nosotros vimos, y siempre hablamos con total franqueza y sinceridad, desde el primer día nosotros vimos muchas cosas. Primero que nada, vimos al Creador diciéndonos, hay que hacer teshuvá. Y entonces yo empecé a trabajar esta idea de quiero aprender a hacer teshuvá. Personalmente, y con muchos de ustedes, creamos proyectos, creamos ambientes, hicimos cosas y estamos haciendo cosas muy distintas a las que hacíamos antes del corona. Desde la certeza de que hay que ordenar el conocimiento, hay que tener el conocimiento a mano, hay que tener respuestas y hay que tener sobre todo un hilo conductor de nuestra conducta y de nuestras respuestas. Lo otro que notamos desde el principio es que nos mienten, nos mienten descaradamente. Y la gente que nos miente descaradamente, en general, no son científicos, son políticos o señores de este neofeudalismo en el que estamos viviendo, señores de esos que son dueños de patrimonios inimaginables, de patrimonios que se parecen a los patrimonios de países. Y esa gente desde el principio los vimos mintiéndonos descaradamente. Fue más difícil todavía porque esta gente se hizo inmediatamente de científicos mercenarios, de mercenarios sin escrúpulos con carreras científicas detrás, que salieron a decirnos cosas en lenguajes que ellos comprenden y la gente común como nosotros comprendemos menos, y sin duda hace año y medio, 2, comprendíamos aún mucho menos. Entonces vinieron a contarnos todo tipo de historias, y claro, cuando tú ves al pingüino de Batman que viene a contarte una historia y pone cara de bueno, o cuando ves al lobo de Caperucita que viene y te cuenta una historia, tú tiendes a creer que seguramente la historia que te están contando no es para tu bien que te la están contando, y el valor de verdad que pueda haber detrás de esa historia que te están contando es muy dudoso, es seguro muy dudoso. Y entonces nos pusimos en esa posición a dudar de todo. Nos tomamos de la bellísima sincronía de que de lo que se esté hablando sea de Corona, de Keter y nada menos que de eso, y provista esa bellísima sincronía, entonces fuimos intentando comprender qué quiere Hashem de nosotros al ponernos en este desafío. Acá un embotellamiento estúpido en medio de una rotonda que está hecha para que haya en ella embotellamientos estúpidos de continuo. Estas cosas son las pequeñas conspiraciones que hay todo el tiempo. Esto es para poner multas. Las pequeñas conspiraciones que vemos todo el tiempo por todos lados, que nos hacen creer que indefectiblemente en grande también tiene que haber un montón de conspiraciones todo el tiempo. De modo que eso fue lo que nos dispusimos e hicimos. Voy a hacer aquí una interrupción y enseguida voy a continuar conversando con ustedes. Entonces tenemos así.
Tenemos un punto de inflexión cuando estamos esperando puntos de inflexión, cuando sabemos que es tiempo de Geulá, cuando tenemos un montón de profecías y de interpretaciones de esas profecías que nos dicen que una de las opciones más probables en el camino de la Geulá que estamos viviendo y por lo que estamos implorando y trabajando tanto es una gran pandemia. Por otro lado tenemos algo que se dibuja como una epidemia, al menos. Un virus del que sabemos muy poco, del que entendemos menos, del que nos dan cuentos contradictorios, pero está ahí y hay gente que se enferma de eso y hay gente enferma de eso que muere y hay mucha gente que muere, como siempre hay mucha gente que muere, y entonces le atribuyen a toda la gente que muere estar enferma de esto, pero de vuelta, esos son los políticos y los mercenarios. Y tenemos una tercera vía de comprensión de este juego. La gente empieza a tener miedo. Todo el mundo empieza a tener miedo. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que enfermó de corona. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que murió y nos dijeron que murió de corona, al menos. Y la gente tiene miedo de morirse, la gente siempre tuvo miedo de morirse. La gente tiene miedo de sufrir también. Lo que se hace en un hospital con alguien que está enfermo de corona es algo que da tanto miedo como la muerte. En el momento en que tú no puedes arreglártelas para respirar por ti mismo, lo que van a hacer en el hospital es ponerte a respirar artificialmente y dormirte. O sea, tú estás pero no estás. Y no puedes tomar decisiones. Y no puedes expresarte. Y no puedes indicar qué prefieres que se haga contigo. Y la gente tiene mucho miedo. Y entonces aparecieron las vacunas. Y las vacunas desde el principio resultaron muy sospechosas. Por muchas razones resultaron sospechosas. Primero porque todos sabemos que la industria farmacéutica se parece más a lobos que a corderos. Segundo porque detrás de esa industria farmacéutica vimos aparecer a esos señores del neofeudalismo, que también ellos nos dicen, tú ven, es como en las computadoras, ¿no? Los creadores de antivirus son ellos mismos los creadores de la mayoría de los virus. En las computadoras, en los teléfonos, en lo que sea. De modo que es muy fácil porque tienes todo el negocio en tus manos, así. No hay ninguna posibilidad de perder. De modo que, siendo así las cosas, tenemos un virus que tanto da si lo fabricaron los hombres o no, porque en todo caso, de vuelta, a mí me mandó Hashem ser inocente, y yo no voy a comandar una investigación en un distrito de China para ver si Bill Gates subsidió una investigación para crear un virus de manipulación. A mí me da lo mismo. Si esto sirve a los intereses de los malos, no, da igual si los malos lo crearon o no. Acá lo que hay es algo que es verdad, que está. Y que yo tengo que hacer algo con eso. Y que yo no tengo forma de saber en qué medida está realmente el virus haciendo lo que dicen que hace. Pero yo sí tengo claro que sobre la plataforma que el virus y la enfermedad representan, hay dos cosas que sí están sucediendo y que son muy fuertes. Una es una epidemia de miedo, el miedo convirtiéndose en una fuerza fundamental de todo el proceso que estamos viviendo. Y lo segundo, un cambio completo en
las estructuras de poder, en base a qué y con qué herramientas los poderosos manejan todo lo que manejan. Ahora voy a interrumpir de vuelta un minuto y estoy con ustedes. Y entonces, ahora tengo, y estoy tratando de pensar solamente en eventos, en cosas que indiscutiblemente ocurren, para no estar trayendo, aún al menos, teorías, opiniones, ni nada de eso. Tengo 3 líneas de acción, tengo 3 líneas de pensamiento en este punto. Tengo el saber que hay un corona, que es un virus muy peligroso, bla, 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 pero tengo un guiño del creador. La pandemia viene en un virus de una familia que se llama corona, Keter, tiene que significar algo y tanto hemos trabajado, está en nuestra playlist, Vivir la crisis en la comunidad de Torá, tanto hemos trabajado en ese rumbo, en el entender qué viene a significar el corona en nuestras vidas. Tenemos el hecho de que sabemos que, en principio, como siempre ocurrió, los políticos y los señores del neofeudalismo nos mienten. Pero no sabemos cuánto nos mienten y no tenemos cómo evaluarlo. Pero hay que saber que, en principio, no es forzoso que ellos estén pensando que es importante decirnos la verdad. Y por último, y lo más importante de todo, tenemos el miedo. Tenemos el miedo que de repente hizo brechas adentro de familias. Tenemos el miedo que hizo que padres, hijos, nietos, sobrinos, tíos resulten aislados los unos de los otros, porque uno está vacunado y el otro no está vacunado, y uno tuvo corona y el otro no tuvo corona, y todas esas cosas. Y entonces cuando yo quiero hacer teshuvá, y teshuvá es forzosamente en la acción. Yo, si quiero hacer teshuvá, tengo que hacer acciones de teshuvá, no solo pensamientos de teshuvá. Cuando yo quiero hacer teshuvá, tengo que preguntarme qué hago respecto de todo eso. No tengo más remedio que tomar decisiones. Y entonces, para tomar decisiones, como no hallo el modo de ser inocente estando bien informado, entonces yo me quedo siendo inocente ante Hashem y solamente le pido a Kadosh Baruj Hu, le pido, Creador, amo del mundo, Ribono Shel Olam, dame la facultad de pensar rectamente en todo esto. Pon toda la Torá que llevo la vida estudiando, tratando de aprender, de practicar y de enseñar. Toda la Torá que he estudiado siempre y enseño que la estudiamos para aprender a pensar precisamente. Toda esa Torá, por favor, ponla ahora al servicio de que yo pueda pensar rectamente y entender rectamente y darme a mí mismo y a quienes pueblan mis círculos concéntricos de lo más íntimo hacia afuera buenos consejos. Entonces, vamos a contarles ahora qué pasa una vez que nos pusimos a informarnos a cabalidad. Empecé a tomar en serio que tengo que informarme. Y entonces miren lo que pasa. Tú sales a buscar primero a los que de alguna manera se parecen a ti. Vivimos en un mundo de redes sociales. Personalmente trabajé más o menos dentro de medios de comunicación masiva durante 14, 15 años de mi vida. Sé lo que pasa ahí adentro, sé lo que son, sé cuál es la misión que cumplen. No es ahí donde voy a buscar la redención. Hay redes sociales. Llevamos tantos años encontrándonos con, de algún modo,
aquellos que más podemos sentir nuestros pares en redes sociales, gente que lucha por la libertad, que aprecia la belleza, que lucha por el bien, que prodiga el bien en toda la medida en que puede, gente que lee libros y trata de enterarse para lo mismo que uno, para ayudar, para sumar bien, para sumar luz donde está oscuro. Y claro, y empiezas a recorrer a tus amigos de siempre, en las plataformas sociales sobre todo, y entonces vas a donde ellos apuntan. Y claro, lógicamente, ellos igual que tú, desconfían del poder, desconfían de los medios masivos. Si los políticos dicen A, en principio tú ya tiendes a saber que A seguramente no es. Y si los políticos dicen A y es A, entonces tú entiendes que te están distrayendo de algo más grave que A. Y así sucesivamente. Entonces no es de asombrarse que la mayor parte de esta gente, sobre todo viendo que los que salen a hablar de los peligros de la pandemia, del virus, de esto y de aquello, son los políticos, no los científicos. Y algunos científicos, más o menos a sueldo de los políticos o de la farma, en general salen a hablar a favor y a dar explicaciones llenas de números que, caramba, tantas veces se contradicen entre sí o están mal interpretados. Entonces, claramente, la mayoría en este juego hemos desconfiado todo el tiempo desde el principio de las vacunas, de la verdadera identidad de la enfermedad y de la pandemia y de los números que nos dieron y de todo. El problema es que en este lado del mapa fue donde primero empezó la exageración, empezó el enardecimiento. Cuando tú estás seguro de que del otro lado están conspirando contra ti y la información que tienes es vaga y engañosa, y encima sos un tipo imaginativo, sos gente imaginativa, entonces empezamos a tejer midrash alrededor de lo que está ocurriendo. Empezamos a hacer una apología de lo que creemos que ocurre. Y ya no hay límite a las teorías conspirativas. Y aun si todas las teorías conspirativas que andan en la vuelta fueran verdad, hay unas cuantas de ellas que son absurdas hasta el ridículo, que no pueden ser verdad. Pero hay otras que sí pueden ser verdad y yo no tengo modo de dirimir si realmente son verdad o no. Se tejió alrededor de ellas un clima de enardecimiento que de alguna manera, desde el principio y ahora más que nunca, le hace el juego a los señores del neofeudalismo, los tipos que tienen patrimonios como los patrimonios de países, y en la industria de la farma, tras la cual están varios de los señores neofeudales, y ni hablar a los políticos que nos mienten y que son empleados de alguna manera de estos señores neofeudales en su mayoría. No todos, Dios libre y guarde. Y entonces todo se confunde más todavía, porque del lado de los que defendemos la verdad a ultranza y defendemos la libertad a ultranza, caramba, es como en el cuento de Rabbi Nachman de la cosecha que hace enloquecer. Hay un punto en el cual si comes la cosecha te vuelves loco en relación a cómo estabas antes, y si no comes de esa cosecha te mantienes cuerdo de acuerdo a lo que tú creías antes que era cordura.
pero a ojos de todos los que se han alimentado y se van a seguir alimentando de esa cosecha, el que está loco eres tú. Y entonces te van a linchar por las calles. Y eso es lo que termina pasando. Ya no importa la identidad de la vacuna o no vacuna. Ya lo que importa es que se generan dos bandos que se odian y se desprecian profundamente entre sí. Y eso era lo que querían los que salieron a mentirte desde el principio. Ya, a ver si logro explicarme. Hay un punto en el cual la existencia y el crecimiento y la retroalimentación de dos narrativas extremas, extremadamente opuestas la una a la otra, con alimentadas de datos que literalmente se oponen entre sí y que ningún ciudadano común, y tampoco casi nadie que sea mucho más que un ciudadano común siquiera, tiene modo de investigar y de contrastar. ¿Quién de nosotros tiene manera de saber de verdad cuántos de los muertos en los hospitales de tal país en el último año de verdad murieron por corona, con corona, o meramente murieron por cualquiera de las razones por las cuales la gente se muere? Entonces vienen los de un lado y te dicen, todos se murieron por corona. Vienen los del otro lado y te dicen, nadie se murió por corona. Y la mera discusión es banal y pierde toda relevancia, porque no hay acceso a la información de la cual deducen semejantes conclusiones. Entonces todo deviene ideología de barras bravas futboleras. Y llega al punto de que unos llaman a los otros asesinos. Y todos sabemos quién gana de estas situaciones. Los únicos en que todos estamos de acuerdo que preferiríamos que no sean ellos los que ganen, sino que nos dejen ganar a nosotros. ¿Y entonces qué hago? Voy al otro lado. Voy al lado de los que dicen que sí hay que vacunarse. No a los políticos que dicen que hay que vacunarse. Tampoco a los gerentes, directores, accionistas y técnicos contratados de las empresas de Big Pharma. No. Voy a buscar gente de bien, me dije a mí mismo, con la formación científica que yo no tengo y que dice que hay que vacunarse, y les voy a pedir que me expliquen por qué dicen ellos que hay que vacunarse. Y entonces eso es lo que hice. Hace unos días un biólogo joven, un biólogo de muy alto nivel que trabaja en investigación, hizo un hilo en Twitter en hebreo para explicar específicamente en lo científico, desde la virología y desde la genética, todo lo que usted quiere saber sobre vacunas y no entendía hasta ahora. Lo hizo en como 30 o 40 tweets, por lo menos, que generaron luego mucha interacción, y de esa interacción otras varias decenas de tweets. Y a partir de eso, claro, yo me senté a estudiar con mucha atención lo que él estaba escribiendo. Hace unos días, en medio de la noche, ocurrió que él empezó, y yo justo vi el hilo empezar en medio de la noche, y me quedé con él. Y caramba, y él empezó a explicar cómo funciona esta tecnología de vacuna
mRNA. ¿De qué manera? ¿De qué manera se produce la comunicación entre el DNA, el ADN, interior a la célula? ¿De qué manera se produce el mensajero de ácido ribonucleico? ¿Por qué es eso de que la vacuna que viene a provocar la producción de antígenos viene envuelta en una proteína específica que se llama como un sistema de cobro en línea? Porque aunque no es la única proteína en la que puede venir envuelta cualquier variante de coronavirus, sí es la más frecuente y es la que es común a todas las variantes conocidas hasta ahora. Y dio explicaciones científicas que no soy capaz de reproducir, no así al menos, manejando y sin material adelante, pero muy convincentes, y donde expuso conceptos que yo no entendí. Salí a informarme en Wikipedia y desde Wikipedia, y donde dijo cosas que no me convencieron, le pedí explicaciones y me las brindó, y fueron explicaciones convincentes. Y entonces al final le hice una última pregunta, después de un diálogo que llevó muchas horas y mucha atención. Le dije, Stav, tú haces shalom en este mundo con lo que estás diciendo, porque en todo caso a mí me has convencido de que una vacuna como la que tú describes es razonable como respuesta para un virus como el que tú describes. Y el modo en que tu explicación le da significado nuevo a lo que yo ya sé acerca de que ya hace más de 20 años había patentes relacionadas con el coronavirus y con el genoma de la familia del coronavirus y con vacunas para el coronavirus, y hubo fusiones de empresas y participación de universidades y de fondos y de fundaciones cuya entidad moral da asco, y todo eso, yo sé todo eso, y en el momento en que yo entiendo que de verdad que hayan estado un montón de malos preparándose para el momento en que haya una epidemia de vuelta de coronavirus, como ya hubo 2 previamente de otras variantes de coronavirus en el mundo, es hasta razonable. Era razonable pensar, y lo puedo entender, era razonable pensar que tarde o temprano va a haber nuevas variantes de virus de la familia del corona, y que esas nuevas variantes van a ser más sofisticadas que las previas, sea por vía de hombres muy malos adentro de laboratorios, o por lo que se llama en todos los contratos, por ejemplo de trading, en que las partes se comprometen a algo de modo absoluto, salvo en caso de un imponderable atribuible a la fuerza de Dios, Power of God, y así. Y tanto da. Entonces todo eso está bien, eso no hace que los malos sean menos malos, pero eso hace que, sí, la historia de la vacuna y la historia de la epidemia basada en un virus de la familia del corona sí es plausible. Y claro, más allá de eso, esto quedó entre paréntesis en la conversación, más allá de eso,
sigue estando el problema de que no encuentro números en los que confiar. Una lectura de números de una fuente oficial me dice que se está enfermando mucha más gente vacunada que gente no vacunada. Y otra lectura de los mismos números me dice justo lo contrario. Y en ambos casos, los que me muestran las lecturas son gente que está interpretando a partir de lecturas ideologizadas de números que ni ellos ni yo realmente terminamos de comprender y peor todavía, no podemos comprobar. Entonces le planteé, al final, por ahora, de este diálogo que mantuvimos en Twitter con Stav, le planteé la única pregunta que no vas a poder contestarme y que por eso yo sigo sin saber qué responderme a mí mismo. Es la paradoja moral. ¿Qué hago yo con el terrible conflicto moral que no hallo cómo resolver? Porque yo puedo entender que un científico de tu talla venga y me explique lo plausible que es, lo razonable que es haber estado esperando los últimos 20 años desde el mundo científico, esperando, no deseando, esperando, sabiendo que en algún momento va a haber una nueva epidemia de COVID, de SARS-CoV, de un virus de la familia del coronavirus, y es hasta razonable en un marco hasta de bonomía que hubiera por muchos años ya gente investigando un sistema más sofisticado de imponernos a la epidemia, y es hasta razonable que, provisto que las industrias de la Big Pharma lo que buscan es dinero y poder, también es razonable que hayan hecho muchos chanchullos en el camino para aprovechar que tienen que curarnos o que prevenir nuestra enfermedad, y que entonces en base a eso se hayan estado preparando para esto que hay ahora, más o menos desde hace muchísimos años. Nada de eso es sorprendente, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué está bien hacer? Está claro que Stav no me puede contestar esa pregunta. Está claro que entonces yo tengo que seguir manteniendo la conciencia clara, porque yo lo que quiero hacer es aprender a hacer teshuvá. Y entonces creo que en este punto, hacer teshuvá hoy, Erev Yom Kippur, pasa por el siguiente balance, y lamento que el prólogo haya sido tan largo, y espero que cada tú haya logrado llegar hasta aquí, porque ahora les voy a contar, pensando junto con ustedes, cómo voy a tratar de hacer teshuvá de aquí en más en este mundo en que nos toca. De repente me di cuenta en los últimos 2-3 días que el tema de la vacuna sí o vacuna no está ligado al tema de libertad, al tema de control, al tema de qué es normal o anormal en la vida, y está asociado a demasiados puntos, demasiadas cosas que yo no quiero negociar. Y me di cuenta de que, como quise insinuarles antes, me da la impresión de que el tema de la vacuna nunca fue el tema, en realidad. No creo que nos hayan metido, o que le estén metiendo a la gente microchips o microrobots o cosas así en el cuerpo con la excusa
de la vacuna para el COVID. Es demasiado inocente y es demasiado básico pensar en algo así. Ya estamos en el horno de esos efectos. Ya podrían o pueden hacer eso de tantos modos, menos costosos incluso para ellos. No precisan nada de eso. Eso me parece una tontería. Sí creo que hay un montón de conspiraciones a caballo del corona y de la vacunación del corona, y conspiraciones para un lado y para el otro. Entonces quiero bajarme de eso. Yo entiendo que parte de mi trabajo de teshuvá es bajar de perfil a todas esas conspiraciones, pasar a vivir muchísimo, pero muchísimo más tranquilo, y en inocencia, y en integridad, habiéndome bajado de esas conspiraciones. A mí deja de importarme, desde ahora, si Bill Gates y Soros y otro montón de malvados están detrás de las vacunas y están detrás del virus, y deja de importarme si la Internacional Socialista está en algunos lugares detrás de la vacunación y en otros lugares detrás de la antivacunación, y deja de importarme qué es lo que buscan de verdad los sponsors del movimiento LGBTQIA++, y todas esas cosas. Los datos los tengo, pero tengo que entender que si yo quiero aprender a hacer teshuvá, esos datos no son relevantes a mi vida. Toda esa gente de todos los lados lograron un triunfo, una victoria increíble sobre mí y sobre todos a lo largo del último año y medio, 2, haciéndonos hablar de cosas que no nos importan ni que no son relevantes a nuestras vidas. Como le dijo Hashem a Abraham, Ithalech lefanai veheyeh tamim, camina delante de mí, o sea, camina con mis instrucciones, y sé íntegro, sé inocente, y eso es todo. Entonces, cuando tú caminas delante de Hashem y eres inocente, tú primero que nada no profanas la ley de Hashem, y segundo, tratas de vivir en shalom con los hombres. ¿Sienten? Yo me estoy bajando en este instante, mientras hablo con ustedes, un elefante de arriba de los hombros. Rabino, rabino, ¿qué hago? ¿Me vacuno porque si no me van a dejar sin trabajo? ¿O no me vacuno y soy fiel a lo que creo? Rabino, rabino, mi hijo no quiere venir a mi casa y no me deja entrar a la suya, porque a él lo convencieron de que hay que vacunarse y yo no logré detenerlo y no estoy vacunado. ¿Qué hago, rabino? ¿Me vacuno o no me vacuno? Tenemos que cambiar las preguntas. Yo también me hice a mí mismo las mismas preguntas en el mismo tono. Y después salí y le pregunté a científicos, como hice con Gustav. Y leí montones de papers y de documentación científica. Mucho de ello lo compartí con ustedes, en ambos sentidos. No quise conformarme con material de propaganda. Pero ya está. Ok. Hemos estudiado, hemos entendido que es plausible que haya un virus. Hemos aprendido que los médicos tienen permiso de Hashem de curar. Les recomiendo mi playlist de hace muchos años, La Resurrección de los Vivos, y mi libro,
las 7 maravillas de medicina divina y varios videos dentro de la playlist Vivir la crisis en la comunidad de Torah para hablar de eso. Y si los médicos tienen permiso de los cielos de curar, los médicos tienen permiso de los cielos de hacer vacunas. Y Baruch Hashem, hace muchos años que los médicos hacen vacunas. Cuando hace unos años me mordió a las 6 de la mañana mientras recogía leña un perro que estaba rabioso, más allá de que no me di mucho por enterado, y en realidad por unas horas hice cualquier otra cosa, pero después cuando entendí la envergadura de lo que me acababa de suceder, fui corriendo y me dieron la antirrábica y la antitetánica, y no me pareció algo, una locura, me pareció algo que corresponde perfectamente al rol que Hashem le dio a los médicos en este mundo. Entonces, la posición de que hay un virus que genera una enfermedad y seguramente hay medicinas con que combatir la enfermedad y medicinas con que prevenirla, eso es razonable. Es muy probable que la ivermectina y otros de los medicamentos que los sistemas de poder y la Big Pharma no quieren que usemos, incluido esta goma que forma parte del ketoret, del incienso, y que en hebreo se llama levoná, y que ahora me he olvidado cómo se llama en español, pero hemos hablado de eso. Es muy probable que esos sean buenas medicinas para el corona. También es posible que no. Pero si hay médicos buenos que entiendan de verdad de qué se trata todo esto y dicen que alguna de las vacunas o alguno de las medicinas son buenas, bueno, hay que guardarlos del lado derecho de la conciencia. Puede ser que sí. Eso no quiere decir que si yo estoy sano y no estoy bajo riesgo especial de nada, tenga que asumirme bajo riesgo y hacer nada al respecto. Pero eso sí quiere decir que tengo que desplazar mi foco, mi eje de atención en lo relativo a esta crisis, pandemia, plandemia y todo lo que deriva de ella. Creo que tengo que desplazar mi foco de atención del tema vacunas a otro tema que nada tiene que ver con vacunas. Tengo que desplazarlo a mi capacidad de mantener mi libertad en general, a mi capacidad de vivir en régimen de amor con todos aquellos con quienes tengo comunicación de amor, a mi capacidad de vivir sin miedo e impartir un vivir sin miedo. Tiene que tener que ver con mucho de eso. Yo hoy no estoy yendo a vacunarme. La verdad es que sería raro, pero puede llegar a ocurrir. Yo hoy no estoy yendo a vacunarme porque no creo que sea crítico. Para mí, para empezar, estoy seguro que no. Yo no veo a nadie, casi nunca, en persona. ¿Cómo me puedo contagiar? Yo vivo la mayor parte del tiempo solo adentro de mi pequeña casa, estudiando y escribiendo para ustedes. Y salgo muy poco, y cuando salgo no tengo problema con las máscaras. Yo entiendo, yo creo que tiene una lógica, más allá de aquello simbólico y tan fastidioso que vimos desde el principio, y que también es verdad el modo en que los sistemas de poder se zambulleron en la idea de las máscaras, y tiene un valor simbólico impresionante, tiene un valor simbólico tremendo que sigue al valor simbólico de la corbata y después al de este cinturón de seguridad, y entonces por fin el bozal. ¡Wow! Es muy fuerte. ¿Cómo no nos vamos a subir a ese valor simbólico? Y al hecho de que te hicieran poner máscaras, o que te hagan poner máscaras en el espacio abierto, todo eso es muy estúpido.
Pero si yo estoy frente a alguien que conversa conmigo y de suyo salen pequeñas, mínimas gotas de saliva de la boca de cada quien cuando estamos hablando, y eso la humanidad lo sabe hace mucho tiempo, puede ser que esas gotas lleven consigo virus que van a contagiar al otro de algo. De modo que me parece harto razonable en una situación así cubrir mi boca. Es incómodo, es cierto. Me fastidia que me manden a hacerlo. Cuando me mandan a hacer eso o cualquier otra cosa, la reacción natural es decir, no hago nada de eso. Pero me parece un modo lícito en que me cuido a mí mismo. Eso, tengo una patrulla detrás y no me gusta. Ahora me pasó por la derecha. Pero si yo saco un teléfono para fotografiarle la matrícula, ahora me va a poner una multa por tocar el teléfono. Pero el tipo habría que sacarle el registro ahora. Entonces de vuelta, lo primero que tengo que hacer para aprender a hacer teshuvá en esta situación es hacer shalom con la situación entera que hay y empezar a acercar entre sí las cosas. No me importa lo que dicen los políticos. Sé desde un principio que me están mintiendo. Los políticos de todos los países, en general, los que han estado a la cabeza de toda esta campaña y han aprovechado la epidemia o la pandemia o lo que sea que haya. Lo que sea que haya, yo sé que no se dice ahí. Lo han aprovechado en su propio beneficio. Lo mismo en las empresas de Big Pharma. Y no me interesa tampoco lo que dicen los que lideran grandes movimientos y los asocian a otros grandes movimientos y a la postre están detrás de esos grandes movimientos los mismos tipos malos de siempre. No me interesa nada de eso. Me interesa el shalom en nuestros círculos pequeños. Me interesa decir que, mira, si en el país donde vos vivís no es obvio que la gente se esté muriendo por culpa de la vacuna, no es obvio que la vacuna que están dando haga enfermar a la gente, y no dejarlos que te den una inyección, como tantas, implica que te van a quitar tus libertades, implica que se va a romper tu familia, implica que todo eso. Hacé una tefilá de todo corazón a Kadosh Baruj Hu, diciéndole que por shalom querés confiar en que al menos eso no te va a hacer daño. Dejalos que te pinchen, reíte de ellos y volvé a hacer otra tefilá después. Porque todos los otros valores que te van a lograr romper, y que así es como van a ganar su guerra. La vacuna es lo de menos, y el corona es lo de menos. La guerra la van a ganar si nos dejan hablando de corona y de vacunas, tomando decisiones en nuestras vidas en base a corona y a vacunas, eligiendo a quienes manejan nuestra economía, nuestros derechos y nuestra salud en todo el resto de las órbitas en base a corona y a vacunas. Si nos hacen perder la conciencia de lo verdaderamente importante y relevante, nos van a haber ganado. Si no nos dedicamos más al corona y solo le seguimos la corriente, decimos, ¿qué querés pincharme? Pinchame. ¿Qué querés que me ponga? Me pongo. Solamente déjame tranquilo. Déjame seguir haciendo lo que tengo que hacer. Déjame seguir haciendo Torah. Déjame seguir haciendo el bien. Déjame seguir saliendo a la calle y en vez de tenerle miedo a todo el mundo, sonreírle a todo el mundo, aunque sea con los ojos, si me enmascarás, mirá. Y salir a hacer tzedaká,
salir a darle dinero a la gente, como el dinero que voy a preparar dentro de un rato cuando haga caparot, cuando haga las caparot, y voy a hacer caparot en nombre mío, y voy a estar junto con mis padres, y voy a hacer en nombre de mis padres, y voy a hacer caparot por mis hijas pequeñas, a quienes hace 1 año y medio que no veo, y voy a hacer caparot por eso negro que tiene atrapados sus corazones, para que se disuelva, y es tanto más importante que el corona y las vacunas. Y voy a hacer caparot por todos y cada uno de quienes me han estado ayudando este último medio año a escribir los libros que estoy escribiendo y que estoy haciendo y que estoy poniendo a vuestra disposición. Y voy a hacer caparot en nombre de todos y cada uno de quienes me ayudáis ya por tantos años y me acompañáis en el camino. Y voy a hacer caparot por todos aquellos que en las últimas semanas me habéis encargado de hacer para vosotros un pidyon nefesh. Y voy a hacer caparot y voy a guardar dinero para salir a repartirlo entre gente que está triste, entre gente que pide en los semáforos, entre gente que se ha desesperado. Muchos de ellos ya son clientes de mi tzedaká, y algunos de ellos son judíos, y otros son árabes, y alguno es druso, y probablemente alguno es árabe cristiano, y todos viven en mi zona, y creo que eso es lo que hay que hacer. Y no importa si coronas, si vacunas, señoras del poder, señores neofeudales, señores de la Big Pharma, no me importa de ustedes. Hacer teshuvá ahora es volver a nosotros mismos, es agarrarnos de las manos. Si alguien se enferma, pues a curarlo con lo que hay a mano. Y ser solidarios, y no importa y si se vacunó y si no se vacunó, a mí me da igual. Hay que entender que a cada uno le pega distinto y todos vivimos en circunstancias distintas. Y los malvados que están en el poder en casi todas partes aprovechan las circunstancias de modos diferentes. Entonces yo no te puedo dar la misma respuesta de qué hacer tú si tú estás ahora en Melbourne o si tú estás ahora en Suecia, porque es completamente distinto. Y si estás en el mismo país que yo, no puedo darte una misma respuesta si vives en Tel Aviv y trabajas en una oficina, o si vives en medio del desierto, o si vives como yo, arriba de la montaña. Y aunque trabajo absolutamente todo el tiempo, gracias a Dios, no veo gente. Y prácticamente no hablo por teléfono. Escribo, pienso, estudio, hablo así en video con ustedes. Entonces, ¿qué me importa? Yo de verdad voy a creer que mi vida depende de esa inyección. Si hay alguien que es malo y que, caray, ha logrado poner a mi mundo en peligro, y la diferencia entre peligro y no peligro es esa inyección, y no el corona, porque nadie está enfermo de corona, o no hay por qué estar enfermo de corona, da igual. Y si uno se enferma de corona hay que curarlo con lo que hay para curar de corona. Pero yo voy a creer que si el shalom mío con mi familia, o mis libertades básicas, o mi sustento normal, dependen circunstancialmente de dejar a esos tipos que me pongan una inyección, yo voy a creer que mi vida va a estar bajo riesgo por esa inyección. No es cianuro, no importa, hay Hashem. Los médicos tienen permiso de curarme, no de matarme. Hay Elohim, yo hago tefilá. Si llego a tener que dejarme poner esa vacuna, le quito importancia por completo. Elohim, yo no me estoy dando una vacuna para una enfermedad que no sé si existe de verdad, ni contra un virus que no sé si ya no estoy inmunizado contra él. Yo estoy dejándome hacer algo para guardar mis libertades, como me dejo robar dinero cada vez que compro algo, y en ese algo que compro la mayor parte es impuestos, como en la nafta de este auto, como en todo, como
me dejo imponer limitaciones de todo tipo, en todo tipo de cosas, solamente para poder seguir guardando la libertad que tengo, que no es una gran libertad, es un poquito de libertad, pero esa libertad es muy importante. Y para poder seguir guardando el amor, y para poder vivir de modo que no se me entrecorte la respiración por sufrir tanto, de tanta angustia y de tanto sufrimiento entre la dimensión médica y la dimensión moral de lo que estamos viviendo. Quiero aprender a hacer teshuvá. Quiero aprender a hacer teshuvá. Quiere decir acá unir ambos extremos, convertir mi problema entre una eventual enfermedad como la derivada eventualmente de un virus de la familia del corona y todo el mal que en nombre de eso eventualmente me amenaza, convertirlo en un dilema moral en el que no me van a ganar. No me van a ganar, yo estoy cierto de lo que tengo que hacer. Este teshuvá, no dedicarme a pensar en un virus de la familia del corona y en qué es lo que quieren hacer los poderosos para aprovecharlo. No, hay que cuidar mi parcela. De modo que hoy yo hago teshuvá y cambio las claves mentales de los materiales de que me informo, de que me nutro, de aquí en más. Ya la veracidad o la inveracidad de la historia del coronavirus de aquí en más no me importa. Y la veracidad o la inveracidad de las vacunas para el coronavirus tampoco me importa más. Yo sé que estamos en un proceso en el que la sefirá de Keter nos está llevando a la mejor prueba y nos está guiando a su través. Estamos siendo conducidos de la mano por Akadosh Baruj Hu a donde hay que estar. Tenemos que entender cada vez mejor desde sets de metáforas nuevas. Eso es lo que estamos haciendo. Yom Kippur es lo que viene. Kippur sale de Kapará, que solemos traducir por expiación. El Kapará sale de Kofer. Kofer es como el rescate. Yo cuando quiero rescatar a alguien que está secuestrado, que no le pase a nadie, doy por él un kofer. Doy algo y me lo liberan. Eso es el kofer. En Yom Kippur lo que hacemos es entregar de mí mismo, privarme. Lo decimos literalmente en la tefilá de Yom Kippur. Yo ayuno 25 horas para que mi sangre mengue, para que mi estado de satisfacción disminuya, para sentirme menos bien, para que se note que entrego de mí a modo de expiación por los males que puedo haber hecho y por mis pecados y demás. Y antes de eso hago caparot, en que entrego de mi dinero, canjeando mi tzedaká por el castigo que me debería tocar por mis pecados. Y todo eso. Les propongo hoy una dimensión nueva del kofer. Es muy difícil sentir de verdad, intensamente, íntimamente, esa que les acabo de mencionar. Pero hoy tenemos una nueva. Precisamos un kofer. Precisamos algo que entregar que deje en claro que estamos en un verdadero proceso de teshuvá, en el que ponemos las cosas en el orden de prioridades que moralmente les corresponde. Un proceso de teshuvá en el que recuperamos la importancia de todo y el significado de todo. El kofer para este Yom Kippur que empieza
ahora, en unas horas, para todos, el Kofir es sacarme de encima las cáscaras horribles de estos pensamientos irrelevantes para lo que vine a hacer en este mundo, en que han logrado atraparnos con sus redes durante el último año y medio o dos. Hay corona, tiene su importancia, hay vacunas que algunas o todas son buenas o malas. Hay remedios que en algunos lugares se puede acceder a ellos y en otros no, y hay algunos que seguramente ni siquiera conocemos. Y aparte de eso, hay un sistema político que siempre nos mintió y seguro que sigue mintiéndonos y que actúa para su propio bien. Y hay un sistema de plutocracia, de dueños de todo en esta época neofeudal, que también trabajan para sí mismos. Y aparte de eso, ¿qué hay? Todos nosotros. ¿Y qué? ¿Les hacemos el juego a ellos? No más. Yo quiero aprender a hacer teshuvá. Yo quiero hacer teshuvá. Yo quiero ser parte de Mashiach. Corona, shmorona, vacunas, antivacunas. Dejadme de eso en lo sucesivo. Van a ver cómo el feed en todas las redes sociales se limpia de un modo maravilloso y empieza a aparecer muchísima, pero muchísima sabiduría a nuestro alcance y capacidad de concentración en ella y de atención, tal como íbamos en camino antes de que nos hicieran creer que hay que vivir presas del espanto. Javerim queridos, hacia Yom Kippur. Mi brajá, mi bendición con cada uno de ustedes, con el deseo de que lo que estamos viviendo juntos nos sirva de linterna en el camino, nos sirva de brújula, nos sirva de guía para pasar toda esta alarma y todo este horror, y que los que están enfermos, todos los queridos nuestros que están enfermos, se curen ya sin miedo, como siempre nos hemos curado de enfermedades, y solo quien ha llegado su tiempo para irse de esta dimensión de la vida, de esta Matrix, se vaya en paz y sepamos que fue en paz. Y todos los que estamos aquí podamos seguir trabajando por ese shalom en el cual utilizamos la sabiduría verdadera para conectar lo divino que soy, lo divino que hay en mí, con lo divino en que soy, por volver a la unidad, para volver a unirnos en armonía perfecta con el Creador uno que nos da vida. Javerim queridos, que seáis firmados y sellados en el libro de la vida y de la vida buena, y que sea este Shana Tová Umetuká, un año bueno y sorprendentemente dulce para todos. Gracias, gracias, siempre gracias, Javerim queridos.